Imanala wauki panikuna estaban kunan Quichua pi English imita yachachisha nihupani asha yachashkata kikimunaman compartisha nihupani. Hi my friend, in this moment I want to speak about English language and Quichua language. Chinaka kuna yachahupashun tukui estructura regla kunata chinaka asha yachashkata kikimunaman compartisha nihupani chinaka kaipi su resumen del resumen ta Rikuchish Nihupani, estructura del presente, del futuro y del pasado. Chinaka Rikupashun Waukipani Kuna. Waukipani Kuna Chinaka Kacharihupashun Chig. Presente simple, present simple. Kaicharihupanchi pronombre, auxiliar, ejemplo y traducción. Allí te yachangapa. Chinaka, pronombre. I, Nyuka, you, Kikin, we, Nyukanchi, Dai, Paikuna. He, she, it. ¿No es cierto? Chaymanda, kaita miñukanchi aji yachana kapanchi mashikuna. I, you, we, they, auxiliar kapami siempre, 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 do, siempre, kai. Chaymanda, he, she, it, das, siempre, siempre. Kaita ama kungarina kapanchi. A ver, chinaka imagina kuna, imashte, que kapanchi, kai pichari panchi su ejemplo. Afirmativo. I have a car. Chinaka kaipi, pronombre, verbo y complemento. I have, su antawata charini. Tengo un carro. Oración negativa, a ver, imagínate nipan negativo, negación. Kaipi, nipan regla, pronombre, do o das, dependiendo del pronombre, y más not, y más verbo, y más complemento. Chinaka, kaipi charihupanchi, we, kaikapan pronombre, cuando tengo we, entonces se utiliza do. Sería we do not. Entonces sería en contraction, don't, we don't have a car. No tenemos un carro. Mana antawataka charinchicho. Tapui, imagínate tapu panchi, inglés me pica, a ver, imagínate ni pancay regla, punta cacharipanmi auxiliar, das, pronombre, kay mi cantuku pronombre, chay manda cacharipan verbo y complemento. Chinaka, recupasho, do you have a car? Car, tienes un carro, antawata charinguicho. En tercera persona, he, she, it, das. She has a car. Porque no da un bichari, pero imaniste, wow, ki. Imashti kai pica has, verbo has, tener, cambiar y jupa, afirmativo, kajupa en primera persona, have, y kai pica jupa, has. Es una regla. Cuando hay das en tercera persona con verbo tener, es has. Entonces, chay tapas, equipaman, yachachijupasha. Bueno, kai es una estructura, una regla. Kaipi. Charihupanchi en negación, tercera persona, she, das, she, kaipika huparnachu, she, entonces cuando hay she, entonces utilizo das, sería she, das, más not, sería in contraction, doesn't, verbo, y walking una tapa un guichari, pero en manisticutin kaipika, tercera persona que es papas, verbo, tener, has, kapar, afirmativo, en tercera persona, pero kaipika hupan, have, cuando hay auxiliar das, ¿ya? El verbo regresa a la raíz, se no puede haber doble, porque cuando hay auxiliar, por favor, chaitapas ama con galipashunchi. Chinaka, she doesn't have a car, ella no tiene un carro, paika, mana, antawata charincho. Tapui, entonces, ¿qué dice acá la regla? Auxiliar, en el presente, auxiliar, chay manda pronombre, chay manda verbo, chay manda complemento. Chinaka, yarihupan, kaipi, auxiliar, das, y manda das, porque kaipi, pronombre gajupan, she. Chinaka, das, kapan, she. Does she have a car? Sería, ¿no es cierto? ¿Tiene un carro? Paika shugantawata charinchu. Ya, ahora vamos con las reglas. Un poco para motivarle. También si sabe las reglas del presente, también pues suelen ser las mismas. Muchas veces se varían un poco, serían los auxiliares y algunos verbos. Pero las reglas son las mismas, entonces un poco para hacer un resumen en todos los tiempos. Bien, entonces las reglas, por ejemplo, hagamos con un verbo mikuna, eat. Mikuna, ashkuta mikushu. Chinaka, para hacer una oración afirmativa, se necesita 3 reglas de acá, pilas. Pronombre, verbo y complemento. Pronombre,
el verbo, y acá eat, bueno, tiene que saber los verbos. Y complemento, you eat rice, tú comes arroz, arroz tamikungi. No puede ser arroz tamikuhungi porque eso sería present continuous, ¿no? Tú comes arroz tamikungi, basta. Ahora, ¿cómo hago una oración en pasado con las mismas estructuras? A ver, chinayati, kiki, mira, yo, you, acá cambia, acá justamente el verbo es el pasado, sería, ¿no es cierto? Acá es ait y acá eat. Ya, entonces hay que aprender los verbos, de eso ya te toca ya. Kichwapi, layapi, kapan, china, ya chana una espaca, ya chana kapan chica, china acá. Sería, ¿no? Si tú comes arroz, en el pasado, tú comiste arroz, I'm sorry. Chaimanda, ¿cómo puedo hacer en futuro? A ver, tú comerás arroz. A ver, imagina, ¿qué dice la regla? Regla piganijo para no cierto. Pronombre, yo. Acá lo que sí es aumenta en futuro es will, auxiliar will, ¿ya? Eso tiene que estar atento. Will, entonces, you will eat rice. Mira, se ve, es las mismas estructuras. You, se ve eat. De hecho, regresa a la raíz de la primera, la afirmación. Y race. Solo cambia will nomás. Se ve, palabritas ya está ya. Sí, vuelve, se hace futuro. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos una oración negativa? Igual lo mismo, las reglas. Estas son las reglas que siempre debemos seguir. Pronombre. Acá dependiendo qué pronombre es, sería du o das, más not, más verbo, más complemento. Entonces, ejemplo, you, como tenemos pronombre you, entonces sería do, ¿no es cierto? Entonces, más not sería don't. Eat rice, sería tú no comes arroz. Kikin mana, arroz tamikungi. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo hacemos una oración negativa en pasado? Es decir, tú no comiste arroz. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo mismo, la regla, pronombre, lo que sí es, aumenta en el pasado, did, auxiliar did. Eso hay que aprender porque will, did, won't, ¿no es cierto? Do, does. Esas cosas, como 5 palabritas. Si sabes esto, ya estás dando vuelta, ya estamos hablando chaupi chaupi ahí, aunque sea bien chapushka chapushka también, no importa, pero la cosa es de entender, ¿no es cierto? La cosa es de animarse. Pero... Bien, entonces, yo I'm sorry, yo didn't eat rice, ¿ya? Tú no comiste arroz. Ahora, ¿cómo hago en futuro? Tú no comerás arroz. Lo mismo, igual. Acá, pronombre, igual acá, del futuro es, pues, tenemos auxiliar will o won't. Entonces acá, generalmente cuando hay negación, suelen usar es el won't y más not. Entonces acá con contraction es you won't eat rice. Ya tú no comerás arroz. ¿Ya? Pikingamana arsudami con bicho. Vamos ahora en... ¿Cómo hago preguntas en inglés? Imagínate esta punchi. English shimipik. Chinak. Igual, kaipi, nijo punta kapan, siempre, que sea pasado, futuro, presente, ¿ya? Igual, mira, auxiliar del presente, do. Auxiliar del pasado, did. Auxiliar del futuro, kapami, will. Kaita yachana kapan, chimashi, como chaita yachish pequeña, English imita karima kupa, shumi, chinaka. Sería presente, la pregunta, do you, mira, auxiliar, pronombre, verbo y complemento. Do you eat rice? ¿Tú comes arroz? Ahora en pasado, did, lo mismo. Auxiliar, pronombre, verbo y complemento. Did you eat rice? En el pasado, ¿comiste arroz? ¿Hasta mi corcanguichu? ¿Ya? Will, igual, esto en el futuro, auxiliar will you eat rice? ¿Comerás arroz? Quichua shimi pica, a ver, imagínate, ni panchi. A ver, punti chipai chichaipi. Chashna, shimi kuna pipas ya chashpa katijupa shunchi. Bien, ahora les voy a explicar en el siguiente video, sería poco la, igual en el presente, sería el present continuous, present perfect, present progressive. Y luego pues entramos igual al pasado, igual tiene los tiempos,
y luego al final en el futuro. Con las reglas, creo que así pues nos ayuda. Así pues uno va motivando. Entonces, bueno, Yuka Kamana Yacha Chikapanichu, Asha Yacha Shkatami, que una man pues compartisha ni Jupani Chinaka, Ashimika, Yuyani Chinaka, y mata Pandarihu Pipash, Pandarishka Pipash, Kishpichi, Wangichi, Oki Panikuna, Chinaka, Chashna Nyukanchik Pura Shusha, Tukushpa, y mata Yachashka. Kashpapas, yacha chispa katikupash, chay mi kan yukan chipa yacha y yukan chipa yuya yukan chipa causa chinaka